Bueno, gente, última clase antes de las vacaciones. Y lo primero que voy a aclarar es que si bien acabo de publicar hace poquito una evaluación que tiene plazo de entrega después de las vacaciones, la idea no es que trabajen en vacaciones, ¿no? Es que las vacaciones sean vacaciones, ¿sí? Eh, Así que tenemos esta semana Es para el Lautaro, trabajar. yo le hablo. ¿Cómo? Es el Lautaro, yo le hablo. No escuché, perdón. No, perdón, que tenía el micrófono activado. Bien. Hay un eco ahí. Eh, Me perdí. ¿En qué estaba? Ah, que si bien les publiqué hace un ratito una carpeta nueva proponiendo lo que va a ser la evaluación semestral y ahora voy a explicar al detalle todo eso y contestar todas las dudas. La idea no es que trabajen en las vacaciones, ¿está? Por ende tenemos una semana antes y una semana después de vacaciones, ¿está? Eh, yo con ustedes todavía no tengo bien clara la fecha. ¿Ustedes tienen la fecha de las pruebas? No, nadie. No las debemos tener hechas todavía. Yo porque me perdí una coordinación, quizás que las dieron ahí. Eso, todavía no sabemos la fecha de cuándo va a ser la prueba semestral, pero van a ser las próximas 2 semanas después de las vacaciones de julio, o sea, a partir del 12. Yo propuse ahí una entrega para el 15 de julio y después, el día que tengamos la evaluación semestral, vamos a tener otra partecita chiquita. Ahora explico. Entonces, la prueba semestral va a tener dos partes, ¿sí? En sí, vamos a empezar a hablar bien. La prueba semestral va a tener tres partes. La primera, a ver, la prueba semestral evalúa todo el semestre. La primera parte ya la hicieron. Fue el video de estadística. Por lo tanto, esa nota se va a tener en cuenta. Segunda parte la tienen que hacer de acá al 15 de julio y esta también de vuelta a un video, pero ahora cortito, de menos de un minuto. Eh, Tercera parte se va a hacer online a través de un Zoom y va a ser muy cortita el día que nos toque la prueba semestral, ¿tá? Que todavía no está el calendario. Eh, Entonces, la primera parte ya está, yo creo que de acá todos los presentes entregaron, ¿verdad? Algún trabajo. Si alguien no entregó, bueno, ahí debería ponerse al día con ese trabajo de estadística en las vacaciones, no queda otra, ¿sí? Porque va a pesar, vamos a promediar lo que ya se sacaron con lo que se saquen ahora. ¿Tá? Eh, ¿Alguna pregunta, alguna duda? Más allá de que voy a entrar a explicar detalladamente qué les voy a pedir. Salimos. Brian dice que no entregó el video anterior. Bueno, Brian, a ponerse al día. Tenés que justamente hacer, ¿tá? Entrar a la carpeta de evaluación de estadística, fijate según la planilla qué es lo que se evalúa, intentá hacer y me mandás mensaje con los avances. En vez de mandarme el avance, me mandás un mensaje contándome cuáles son las variables que elegiste, cuál es el tema que elegiste, ¿tá? Y eso, y después de las vacaciones deberías entregar esa parte, aunque atrasada, ¿tá? Y además vas a tener que hacer esta parte. Eh, Se acumuló ahí. No era la idea, pero bueno, llegado la prueba semestral, tenemos que meter todo lo dentro del semestre, ¿tá? Entonces, la segunda parte segunda y tercera parte de la prueba semestral, que queda por hacer todavía, consiste en la entrega de un video, decía, de entre 30 segundos, voy a decir, de máximo un minuto, donde van a contar
un experimento binomial que hayan seleccionado. Yo ahora pongo un par de ejemplos, ¿sí? Pero la idea es que busquen a su alrededor experimentos que cumplan las cuatro condiciones de ser binomial. Eso quiere decir, uno, el resultado depende del azar. Dos, hay solamente dos resultados posibles. Tres, el experimento se puede ensayar varias veces, ¿sí? Cuatro, cada vez que ensayo el experimento es independiente del anterior, o sea, una no influye en la siguiente. ¿Sí? Si detectan algunas, tendría que detectar a su alrededor, en sus casas, en la calle puede ser, en la televisión, en internet, buscar un experimento aleatorio con distribución binomial. ¿Sí? Y lo que van a tener que hacer es repetir ese experimento por lo menos 30 veces y generar una tabla de frecuencias con los resultados obtenidos. ¿Sí? Y eso es lo que tiene que tener el video. La explicación de, bueno, el experimento binomial que yo seleccioné es tal, los resultados posibles son este y tal, este es el éxito, este es el fracaso. ¿Sí? La probabilidad de éxito me dio tal en la tabla de frecuencias, la probabilidad de fracaso me dio tal. Ahora pongo unos ejemplos y les explico. ¿Sí? Y tienen que presentar la tablita hecha, no sé, puede ser a mano, pero tiene que aparecer en el video, la tablita de frecuencias. ¿Tá? Entonces, voy a compartir pantalla. Les voy a poner dos ejemplos, uno muy actual que me sucedió realmente. Vamos a intentar que no caigan en los ejemplos de tirar una moneda y que salga cara cruz, que eso sería muy obvio de encontrar en sus casas, o tirar un dado y que salga 5. Vamos a intentar que sean un poco más creativos los experimentos. Uno que yo incluso hice un videíto y puse el enlace, en el práctico hay un enlace a este ejemplo, es que en mi casa, yo todos los días, por tener más de 40 años y mi padre haber sido hipertenso, y eso es hereditario, me tengo que cuidar de la presión. Por lo tanto, el médico me mandó a tomarme la presión todos los días, me compré un aparatito que me mide la presión alta, la baja, las pulsaciones, pero sobre todo me dice si tengo la presión normal o alta. Esos son mis dos resultados posibles, presión normal o presión alta. ¿Sí? Fíjense que ese es un experimento que lo realizo una vez por día, todos los días. ¿Sí? O sea que se puede repetir una cantidad de ensayos. ¿Sí? Y además, cada vez que me tomo la presión no depende de las anteriores, no tiene nada que ver, no es independiente. Entonces, ahí tendríamos una probabilidad de éxito, perdón, tendríamos el éxito que sería la presión normal, ¿sí? Y la presión alta sería el fracaso. ¿Sí? Y como yo me la tomo todos los días, me voy a fijar en la tablita, la anoto en una tablita que tengo, ¿sí? Me fijo en esa tablita los últimos 30 días, ¿sí? Cuento cuántas veces me dio alta, vamos a ponerle que me dio 8 veces alta y 22 veces normal. Esta es la frecuencia absoluta. ¿Sí? Y ya que teníamos la frecuencia absoluta, todos entienden de dónde lo saqué. Me tomé la presión 30 días seguidos, yo lo tengo anotado, conté cuántas veces me dio alta y cuántas veces me dio normal. ¿Ah? O sea que es un experimento que realmente lo repetí 30 veces, de hecho más de 30 veces, todos los días. ¿Ah? Pero consideré los últimos 30, el último mes.
Ahora tengo que calcular la frecuencia relativa. Recuerden que la frecuencia relativa era igual a la frecuencia absoluta dividido el total de datos. Acá es 30, ¿verdad? O sea que para calcular esta frecuencia relativa hago 22 entre 30 y me da, ya les digo, tengo la calculadora acá a mano. 0,73, creo. Bueno, gracias, 0,73. Y bueno, esto es lo que le falta a uno, ¿no? O sea que esto es 27, 0,27. ¿Sí? Y esta frecuencia relativa se coincide con la probabilidad. O sea, esto es la probabilidad de éxito, estoy acá, esto es la probabilidad de éxito, o sea, la probabilidad de que en un mes tenga la presión normal es 0,73 o 73%. ¿Sí? Y si esto es la probabilidad de éxito, esto es la probabilidad de fracaso. ¿Sí? Entonces, fíjense que mi experimento, que era tomarme la presión arterial, y tenía una variable cualitativa binaria. Tiene dos opciones, alta o normal. ¿No? Y acá elegimos llamar normal, le llamamos éxito, y a la alta le llamamos fracaso. Entonces, podría haber elegido al revés. Solo que para mí es un éxito tener la presión normal. Y no está tan bueno, me tengo que cuidar cuando me da presión alta. ¿Sí? Entonces, esto sería un ejemplo de lo que les pido para eh, para la prueba, para el videíto. Que ustedes elijan un experimento binomial que cumpla estas condiciones, lo repitan 30 veces. Fíjense que yo me lo tomé en 30 días, me llevó 30 días repetirlo 30 veces. Ustedes pueden encontrar algún experimento que hacerlo 30 veces lleve muy poco, ¿no? Simplificando las cosas, si fuera a tirar una moneda 30 veces no le lleva más de 5 minutos, ¿no? De vuelta, intentemos no caer en esos ejemplos y encontrar alguno más creativo. Y hablando de encontrar ejemplos creativos, un ejemplo muy creativo o hasta exceso de creatividad, de enfermedad con las matemáticas. Les voy a mostrar otro ejemplo, así que borro acá. No sé si hay alguien copiando. Igual vamos a hacer lo mismo, pero con otro ejemplo. Partido de Uruguay-Argentina, viendo el partido con amigos, íbamos perdiendo, partido horrible, y mi amigo, en esas puteadas que uno dice, pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que Uruguay meta 5 pases seguidos? Y bueno, ya debería conocerme. Cuando a mí me habló de cuál es la probabilidad, yo ya dejé de atender el partido y me puse a pensar en esa probabilidad e intentar calcularla. ¿Sí? Como el partido además estaba muy aburrido, me quedé colgado. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que Uruguay meta 5 pases seguidos? Tiene que ver pases acertados, ¿no? Tiene que ver con el éxito y no acertados es el fracaso. Upa, es un problema de probabilidad binomial. ¿Sí? Los pases pueden ser acertados o errados. Y yo quiero saber que en 5 pases, los 5 estén acertados, o sea que Uruguay meta 5 pases seguidos. 5 éxitos en 5 ensayos. ¿Sí? O sea que mi experimento es hacer un pase, que un jugador de Uruguay hace un pase. ¿Sí? Dos resultados posibles, puede ser acertado o puede ser errado, ¿no? A esto le vamos a llamar éxito, a esto le vamos a llamar fracaso, ¿sí? Y yo quiero que
en 5 repeticiones haya 5 éxitos, o sea que meta 5 pases seguidos. 5 pases, 5 aciertos. Miren que esto lo hice de verdad, soy enfermo a tal punto de que dejo de ver Uruguay y me pongo a pensar en estas cosas y me puse a garabatear tablita de frecuencias, entonces acertado, errado, total. Y ya había empezado el entretiempo, así que agarré el celular y busqué rapidísimamente en Google los últimos 8 partidos oficiales de Uruguay. Está la estadística de cuántos pases dieron y cuántos pases acertados dieron. ¿Sí? Así que en menos de un minuto, ya les digo, saqué que, lo tengo acá y lo copio, de un total de 3.519 pases que dio en 8 partidos que yo consideré, podría haber considerado más, ¿no? Los acertados fueron 2.775 y los errados fueron 744. ¿Esto por qué? Porque lo saqué de Google. Google. ¿Sí? Consideré 8 partidos, 8 últimos partidos. ¿Por qué consideré 8? Porque se me ocurrió a mí, fue una decisión mía. Consideré 8 porque eran todos los de la eliminatoria y los de la Copa América, los últimos 8. ¿Podría haber considerado más? Sí, pero tampoco me iba a hacer un estudio de mucho tiempo. Estaba en el entretiempo viendo el partido con mis amigos que estaban picando salamín y queso, tomando cerveza y yo haciendo estas boludeces. Pero bueno, yo me divierto, yo lo disfruto. ¿Sí? Entonces, con la calculadora del celular hice 2.775 dividido 3.519 y calculé que la probabilidad que Uruguay diera un pase acertado, según los últimos 8 partidos, era de 0,79 79, o equivalente al 79%. ¿Sí? Así que esto era 0,21. O sea que acá tengo el P de mi experimento, tengo el Q de mi experimento, ¿sí? Probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso, y quiero calcular con estos parámetros n igual a 5 y x igual a 5. ¿Sí? Entonces, ahora con estos 4 parámetros meto formulita y lo hago a mano o con la calculadora, o con los 4 parámetros voy a la calculadora online que les mostré en la clase pasada, que tienen el enlace en el práctico, y lo hacen en fracciones de segundo, saben cuál es la probabilidad. Y eso fue lo que hice. Y antes de que terminara el entretiempo, desde mi celular ya sabía que la probabilidad de que Uruguay metiera 5 pases seguidos era de un 31% aproximadamente. ¿Sí? Mis amigos se burlan de mí cuando yo, vos preguntaste, ¿no? Vos preguntaste, ¿cuál es la probabilidad de que Uruguay meta 5 pases seguidos? Yo fui, busqué información, apliqué la probabilidad, mi conocimiento sobre la probabilidad, y te digo que la probabilidad es de cercana a un 31%. Ahí es cuando me llueven cosas por la cabeza, me tiran, ¿no? Me dicen que soy un nerd, un traga, y tienen razón, pero bueno, acá tienen otro ejemplo en donde hay una situación que es una experiencia con una variable aleatoria con distribución binomial, ¿sí? La diferencia con el ejemplo anterior fue que en el ejemplo anterior me tomé la presión 30 veces, o sea, yo repetí el ensayo 30 veces. ¿Sí? Acá los ensayos no dependían de mí, porque era que un jugador de Uruguay haga un pase, ¿sí? Con la pelota y le llegue a otro jugador de Uruguay y será éxito o no, fracaso. ¿Sí? Y de hecho, ya los ensayos estaban hechos y registrados estadísticamente y yo sabía que estaban publicados en Google. Entonces fui a ver la estadística ya realizada por otro. En vez de generarme yo los datos estadísticos haciendo el ensayo, los ensayos, busque ya la estadística hecha por otros o por otras y publicada en Internet.
¿sí? Entonces, fíjense cómo, miren que todo esto que yo les cuento, a mí me llevó con el manejo que yo tengo de esto, de este tema, me llevó menos de 10 minutos llegar a la conclusión de que Uruguay tiene una probabilidad de 31% de meter 5 pases seguidos. Eh, La diferencia de eso, de vuelta, entre los dos casos, es que en una yo generé los ensayos y me generé los datos estadísticos. ¿Cuáles datos estadísticos? Tengo que generar las frecuencias absolutas, porque eso me permite calcular las frecuencias relativas que coinciden o equivalen a las probabilidades que yo necesito para calcular. ¿Sí? Entonces, volviendo a qué les voy a pedir eso, que piensen en un ejemplo que cumple estas condiciones y hagan un videito explicándolo de la forma que quieran. Si es un PowerPoint filmado, si se graban ustedes, si lo hacen con dibujitos animados, como tengan ganas, pero tienen que explicar cuál es el experimento, tienen que mostrar que cumple las 4 condiciones para ser probabilidad binomial, tienen que decir cuáles son los 2 resultados, y tienen que mostrar, bueno, se hizo el experimento tantas veces o sacamos la información de tal página y estas son las frecuencias absolutas recogidas y entonces estas son las frecuencias relativas calculadas y se muestra algo así y listo. O sea, lo único que hay que calcular es la frecuencia relativa y absoluta, nada más es lo que tenemos que poner. Ponele que sí. Sí, en esta Está. etapa lo que nos interesa es que cada una y cada uno de ustedes llegue en su experimento al valor de P y al valor de Q. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la parte que falta, que va a ser el día de la evaluación semestral, nos vamos a juntar todos en un Zoom. Ustedes ya van a haber entregado unos días antes el video, entonces ya ustedes y yo vamos a conocer el P y el Q y cuál es el experimento de cada uno y cada una. Y les voy a hacer 3 preguntas en base a su experimento. O sea que las preguntas van a ser individuales. ¿Por qué? Porque cada uno tiene experimentos distintos. ¿Sí? Entonces, al que presentó el tema de la presión arterial, le voy a preguntar, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que en una semana tengas 3 días la presión alta. ¿Sí? Y bueno, ¿no? Entonces, si la probabilidad de tener era 0,79, la otra era 0,21, acá me estaban hablando de una semana, o sea, 7 días, y me están pidiendo que 3 días me dé alta, o sea que 4 días me dé normal, ¿no? Y con estos datos, ustedes tienen que calcular la probabilidad de que haya 4 éxitos en los 7 días. ¿Sí? Y este cálculo lo pueden hacer aplicando la fórmula a manopla, lo pueden hacer aplicando la fórmula con la calculadora o lo pueden hacer con la calculadora online, lo cual yo recomiendo porque me parece el paso más fácil. ¿Sí? Quizás que a alguien no le gusta aprender ni cómo se hace, pero me parece muy fácil de aprender y muy rápido de hacer y la calculadora esa no se equivoca. ¿Sí? Entonces, segunda parte del coso puede llevar 5 minutos. ¿Por qué? Porque si ustedes ya tienen presentado el video, ya conocen P y ya conocen Q, leen la pregunta y sacan N y X, y con esos 4 parámetros van a la calculadora y según lo que le pidan, responden, ¿no? Entonces, esta última parte quiere evaluar si ustedes son capaces de calcular una probabilidad. ¿Utilizando qué método? No importa. ¿Sí? Pueden tener la calculadora online abierta en la otra pestaña mientras están en la prueba. O sea que el que
recorre el práctico que publiqué y sobre todo practica el uso de la calculadora online, en el momento de la prueba de estos 3 ejercicios, quizás que le lleva menos de 2 minutos hacerlo. Porque me están pidiendo esto, este CN, este X en esta pregunta, lo pongo acá, clic y me da la probabilidad la computadora y lo copio y ya está. ¿Sí? O sea, para el que ya viene con práctica en el manejo de los parámetros y de alguna forma de cálculo, los 3 ejercicios del día de la prueba son una pasadita. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta? Les muestro. Lo que yo te había consultado ayer. ¿Qué? A ver, refrescame la memoria. Me fijo. Nada, porque yo hice tarde, aún así el trabajo y me había quedado en la parte 1. Y después me di cuenta en que tuve un error. Que me había dado un número y no llegaba al resultado que era 35. Ah, sí, está, sí. Y no sé, no supe cómo hacer la cuenta ahí. Ah, bueno. Bien. Ya voy a eso, les muestro, me das un minuto, Antonella, que les muestro, no, ustedes no son estos. Ustedes son el 3, ¿verdad? Les muestro lo que acabo de publicar. Dentro de la carpeta probabilidad van a encontrar una nueva carpeta que se llama evaluación de probabilidad. Ahora veo que hay 2 mensajes acá, después los contesto. Acá hay un enlace a un videíto que explica lo que hay que hacer, más o menos lo que yo expliqué recién, explicado a otro grupo. Lo que hice fue editar la primera clase que di y quedó ahí para todos los demás grupos, pero bueno, es la misma explicación porque es la misma evaluación para todos. Acá los criterios de evaluación, igual que hicimos en la última vez, qué es lo que vamos a calificar y qué ponderación les vamos a dar, ¿no? Acá tenemos en la entrega, bueno, que el experimento seleccionado cumple con las 4 condiciones para hacer un experimento binomial, 3 puntos, realizar un mínimo de 30 ensayos o buscar la información en internet de ensayos ya realizados, 1 punto. Tabla de frecuencias, que aparezca la absoluta y la relativa, solo esas 2, 1 punto. Entregar dentro del plazo otro punto. Y formato MP4, máximo 1 minuto. ¿Está? Videíto de formato MP4, máximo 1 minuto. Y por otro lado, las 3 preguntas del momento del escrito, digamos, yo acá puse escrito, pero es en sí, nada, es un nombre, eso va a dar 2 puntos cada uno, o sea 6. Todo esto les da el máximo de 12 para la evaluación de probabilidad binomial. Como dice más acá abajo, esa nota se va a promediar con la de estadística del trabajo que ya presentaron o en el caso de Brian que presentará. Se va a hacer el promedio de esta nota con la anterior. Ahora sí, voy a... ¿qué más hay acá? El espacio para entrega, ¿sí? Y este es el enlace al ejemplo de la presión, no tienen por qué verlo de vuelta. Ya lo mostró, lo vieron. Ahora sí, déjame abrir la calculadora. Porque una de las cosas que planteaba Antonella, ¿no? No, Cintia. Cintia, perdón. Una de las cosas que planteaba Cintia era que sabía encontrar los parámetros, que sabía sustituirlos en la fórmula y que ahí empezaba el periplo de saber hacerlo con la calculadora. Imagínense este de recién, que era la probabilidad de que Uruguay dé 5 pases en 5
¿no? Bueno, vamos a poner que dé 5 pases con éxito en 7 ensayos. O sea, de 7 pases que 5 sean acertados. Entonces quedaría así sustituido por 0,79 era a las 5 por 0,21 a las 7 menos 5. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago esto en la calculadora? Yo creo que ya hablamos en la última clase, pero está bueno repartirlo, que no es lo mejor intentar ingresar todo de una a la calculadora. Yo haría por partes, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir por partes? Acá tengo 3 factores que se multiplican, ¿no? Acá tengo uno, acá tengo otro y acá tengo otro, ¿sí? Se están multiplicando. Entonces vamos a intentar calcularlos por separado, ¿sí? Hay algunas operaciones como acá, estas dos, 7 menos 5, ya sé que es 2, así que esto directamente lo cambio por un 2, y acá también lo cambio por un 2, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacerlo por separado. ¿Cómo hago esta por separado? 7 factorial sobre 5 factorial por 2 factorial. ¿Cómo lo hago con la calculadora? Bueno, tengo que usar los paréntesis. Tengo que poner paréntesis, perdón, este no necesita. Lo que tengo que poner es acá. O sea, tengo que hacer 7 factorial dividido, y en sí, entre paréntesis pongo todo lo que divide a 7 factorial. O sea, están viendo mi calculadora, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí. ¿La ven? Bien. Yo tengo el botoncito de factorial, lo tengo acá, x factorial, así que voy a poner 7 factorial dividido, y ahí abro paréntesis y tengo que poner la multiplicación de 5 factorial con 2 factorial. O sea que hago 5 factorial por 2 factorial y cierro paréntesis por este de acá. Y ahí igual. Y eso me da 21. ¿Se entiende, Cintia? Sí. O sea que ya este número raro que veo acá con signo de exclamación Claro, no. es un 21. Yo lo Sí. que había hecho mal ahí es que había hecho el factorial de tan, en este caso, poner que lo hubiera hecho en este. Hice el de 5, después le doy y lo sumé. Por eso me había dado cualquier número. Ah, o sea que claro, pusiste como un más acá que no va, Claro, ¿no? no lo había puesto todo junto. Bien. Ahí se Así están lo ponía. multiplicando. 5 factorial, 2 factorial, se están multiplicando. Está bien, podríamos haber puesto ahí el punto, pero como que queda entre un signo y un No, número. claro. ¿Está? Fue un error mío. Está. Entonces, bien, esto ahora es 21. ¿Cuánto es esto? Y bueno, vamos a hacerlo. 0,79 elevado a la 5. Fíjense que yo acá tengo el botón X a la Y. O sea que tengo que hacer 0,79 elevado a la 5. Igual. ¿Ah? Y bueno, me dio eso. Lo redondeo a 2 números después de la coma. Así que me quedaría 0,31. Entonces ya sé, por ejemplo, que esta probabilidad no es igual acá, es aproximado, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque ya estoy aproximando acá. Esto es 0,31, ¿sí? Y ahora tengo que hacer 0,21 elevado a la 2. Lo mismo, ¿no? 0,21 a la 2. 0,04. Así que esto es aproximado, porque estoy redondeando, 0,04. Y bueno, entonces ahora tengo que hacer 21 por 0,31 por 0,04, ¿no? Y eso fácilmente calculator. 21 por 0,31 por 0,04. ¿Sí? O sea que la probabilidad de que Uruguay meta 5 pases acertados en 7 es 0,26.
o del 26%. ¿Sí? Pero nada, yo lo recomendable es eso, separar estas tres cosas, hacerlas por separadas en la calculadora para no confundirme justamente con ingresar todo junto. ¿Ah? Bien, se debe estar por caer esto, ¿no? A ver, 2 minutos y medio. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Hay algo en el chat? A ver. Pero este trabajo es individual, no se puede hacer en grupo. No, este es individual. El que se podía hacer en grupo era el otro, Brian. Si hay alguien más que no haya hecho el trabajo, juntate, aunque sea del H1, ¿sí? Júntense y ese trabajo de estadística lo pueden hacer en grupo. Este de ahora de probabilidad binomial, el videíto este es, cada uno tiene que hacer un videíto. Y ahí Cintia decía, ahora te puedo consultar lo que puse en CREA. Sí, ya lo consultaste y espero haber sacado la duda. ¿Alguna duda más? Tengan en cuenta, primero, que nos podemos seguir comunicando por la plataforma. Segundo, que tenemos una clase más antes del 15 de julio, que es la entrega del videíto. O sea que el martes antes del martes 13 de julio, vamos a tener clase y ahí vamos a poder sacar dudas, pero estaría bueno que en el foro de consultas ahí vayan adelantando, profesor, a mí se me ocurrió tal cosa, ¿está bien? Y yo les digo, ok, está bárbaro, va para adelante. Oh, no, mirá, ese falla porque no son independientes los ensayos, o ese falla por tal cosa, ¿sí? Entonces, si quieren ir entregando avances de sus ideas, y que yo se les vaya metiendo dedito para arriba o diciendo qué cambiarían, lo pueden hacer por el foro de consulta. ¿De acuerdo? Nos seguimos comunicando por la plataforma. Buenas vacaciones. Nos vemos el martes 13. Profe, Sí, no sé si dijiste que no escuché, ¿se puede hacer en grupo o es individual? este es individual. Este es Ahí va. individual. Es cada uno con un experimento binomial distinto. Igual Bueno, colaboren entre ustedes, me parece bien que hagan trabajo colaborativo, pero cada uno tiene que filmar un videíto con un ejemplo diferente. No, no vale copiarse los ejemplos, la idea es esa, que cada uno trabaje con un ejemplo distinto. ¿Ah? Quedan 4 segundos, ¿entendido? Nos vemos.